Hola muchachos, ¿cómo están? En este video les voy a explicar cómo se realiza este ejercicio que es de precio y cantidad mínima. La idea es que puedan revisarlo y ver si les quedan dudas, me las puedan realizar. Acá está el ejercicio, este lo revisamos en una clase también con los que pudieron asistir, pero también les voy a dejar el desarrollo acá para que lo puedan revisar. Entonces acá dice, se tiene información respecto de los elementos necesarios para conformar el flujo de caja de un proyecto. Los datos se resumen a continuación. Acá tenemos el precio de venta, dice que es 65.000. Vamos a ir incorporando los datos acá. Precio 65.000. Dice que las unidades a vender son 6.000, 9.000 y 12.000 por cada año. Dice los costos corresponden, costos fijos, dice a 80 millones de pesos mensuales. Entonces lo vamos a colocar acá. 80 millones de pesos. Los costos variables, dice, son el 30% de los ingresos operacionales. Vamos a colocar acá el 30%. Los gastos de administración y venta son 75 millones de pesos. Los gastos de operación y puesta en marcha, dice, son 18 millones de pesos. Y que se amortizan en 2 periodos. Luego dice el capital de trabajo representa el 15% de los ingresos del proyecto, que es para calcular esto de acá. Y la inversión en activos fijos dice 420.000 pesos. Con una vida útil de 6 años. Y dice que los activos se venden en 250 millones de pesos al final del proyecto. Y nos da el costo de oportunidad, que es 12, o la tasa de descuento, que la vamos a colocar acá. Entonces, vamos a calcular las depreciaciones acá. Vamos a tomar el valor de los activos, valor de adquisición, y lo vamos a dividir por la vida útil. La depreciación acumulada, recuerden que se determina respecto a los años que se ocuparon los activos, que en este caso son 3, que son los años que dura el proyecto. Y el valor libre, recuerda que es el valor de adquisición de los activos menos la depreciación acumulada. La depreciación acumulada y el valor libre son iguales porque se ocupan la mitad de los años, por lo tanto queda la otra mitad por depreciar. El otro cálculo que vamos a hacer acá es la amortización del activo intangible o gasto de operaciones puesta en marcha, que es la misma forma de que se calcula la depreciación. Aquí no calculamos valor libre ni valor acumulado porque solo dura 2 años. De esta manera, con esos datos, esos cálculos previos, podemos calcular nuestro flujo de caja. Y acá, ¿por qué coloqué todos los datos acá primero? Porque la idea es, para realizar el flujo de caja y después copiarlo para determinar la cantidad y precio mínimo, vamos a fijar todos los valores que están acá en nuestro flujo, de manera que después podamos copiar los datos. Entonces, para determinar los ingresos, vamos a tomar la cantidad y la vamos a multiplicar por el precio, y el precio lo vamos a fijar. Y copiamos hacia el lado. Aquí tenemos los ingresos de nuestros proyectos. Después dice la venta de los activos, y el dato de la venta de los activos está acá. Dice que son 250 millones de pesos. Listo. Luego dice los costos fijos, y es aquí donde yo les dije que la idea es fijar los datos. O sea, vamos a fijar los datos de los 80 millones de pesos. Entonces fijamos. Perdón, acá me falta. Esto es con negativo porque es un egreso y va restando. ¿Ya? Luego tenemos los costos variables, y dice que el costo variable corresponde a un 30% de los ingresos operacionales. Entonces vamos a tomar los ingresos de nuestro proyecto por menos este valor, y este valor también lo vamos a fijar con F4. Entonces calculamos los costos variables y calculamos y copiamos la fórmula hacia el lado. Luego dice que los gastos de administración y ventas son 75, y también los vamos a fijar en negativo. Y listo. Y copiamos hacia el lado también. Y fijamos. Luego tenemos el cálculo de la depreciación. Lo mismo tenemos acá. Y también lo vamos a fijar. Porque no cambia, ¿cierto? Luego tenemos la amortización del intangible. También lo tomamos en negativo. Y fijamos con F4. Son solo 2 años, por lo tanto solo hasta ahí. Y finalmente nuestro valor
libro, que también lo vamos a fijar para después copiar todos los datos. ¿Ya? Entonces, ya tenemos todo, perdón, este también va en negativo. Y F4. Listo, tenemos todos nuestros ingresos y egresos desembolsables y no desembolsables que están afectos a impuestos. Tenemos todo eso que está ahí. Y mediante una sumatoria podemos calcular la utilidad antes de impuestos. Y tiramos una sumatoria desde los ingresos hasta el valor libro. No importa que no hayan datos, porque la idea después es replicar la fórmula hacia el lado. Listo. Luego vamos a calcular el impuesto. Para eso vamos a tomar la utilidad antes de impuestos y la vamos a multiplicar por el 27%, menos 0,27%. O 0,27 o 27%. Para determinar la utilidad después de impuestos, vamos a tomar la utilidad antes de impuestos y la vamos a sumar con el impuesto para obtener la diferencia. ¿Ya? Esto en el fondo es recordar un poco de la unidad 1, porque en el fondo el flujo, la elaboración del flujo ya es materia que se incorporó en la unidad 1, por lo tanto el foco no es aprender nuevamente cómo se hace el flujo, pero es un tema de repaso. Luego recordemos que los ajustes de los gastos no desembolsables, todo esto que está acá son gastos no desembolsables. Los vamos a destacar acá con este color. ¿Ya? Gastos no desembolsables. ¿Por qué? Porque no son flujos reales de caja, sino que solo se utilizan como beneficio tributario para pagar menos impuestos. Entonces los ajustes de los gastos no desembolsables, dado que es solo un ajuste, después de impuestos van de manera positiva para que el efecto real sea cero. ¿Ya? Entonces vamos a tomar la depreciación, menos la amortización de intangible, menos el valor libro. No importa que no haya valor en la celda, se incluye igual para solo después copiar la fórmula. Luego vamos con la inversión. La inversión en activos fijos, que son 220, la fijamos. Luego tenemos la inversión en los gastos de operación y puesta en marcha, también lo fijamos. Y finalmente tenemos el cálculo del capital de trabajo, que tal como se indica en los datos de los antecedentes del proyecto, corresponde a un 15% de los ingresos. Entonces vamos a tomar los ingresos y lo vamos a multiplicar por menos 0,15. Recuerden que todas las inversiones deben quedar en negativo. Tenemos entonces la inversión para el periodo 0 con la que vamos a operar para el periodo 1. Pero recuerden que para el segundo periodo, la inversión en capital de trabajo se hace por la diferencia entre las ventas del primer y segundo año. Entonces vamos a tomar las ventas del segundo año, le vamos a restar las ventas del primer año y lo vamos a multiplicar por el menos 0,15 o 15%. De esta manera puedo arrastrar la fórmula, ¿cierto?, hasta el final. Recuerden que el último dato da positivo porque es la recuperación de todas las inversiones que se realizaron en capital de trabajo. Una vez calculado el capital de trabajo, vamos a calcular nuestro flujo de caja, que es, vamos a tomar desde el último margen que tenemos la utilidad después de impuestos hasta el capital de trabajo. Y copiamos la fórmula. Tenemos listo nuestro flujo, nuestro pequeño flujo, y vamos a calcular el VAN, recuerde, mediante la función BNA, donde nos pide la tasa. También la podemos fijar, pero no es necesario. Los flujos del 1 al 3, cerramos el paréntesis y le sumamos el flujo número 1. Y ahí tenemos nuestro flujo, ¿cierto?, con nuestro VAN de 185.284.382 pesos.